Hola, nosotros somos Ángel Velázquez y Ever Jess y vamos a presentar nuestro proyecto para el curso de Sistemas de Control 1 de la sección 10 del laboratorio. En este video vamos a mostrar cómo controlamos el motor usando un PID analógico y uno digital. La función de transferencia del motor la obtuvimos empíricamente usando MATLAB. Primero dejamos la planta en lazo abierto, aplicamos un escalón de voltaje al motor y medimos con el osciloscopio la salida del potenciómetro del eje. Con eso obtuvimos la respuesta al escalón, tiempo versus voltaje. Luego exportamos esos datos a MATLAB, utilizamos la herramienta de Identification, cargamos la señal de entrada y la de salida, escogimos un modelo de segundo orden que se ajustara. Fuimos probando hasta que la respuesta coincidiera con la curva medida y con esto obtuvimos la función de transferencia. ¿Qué simulaciones realizaron? ¿Cuáles son los resultados más relevantes? Se realizaron tres diferentes simulaciones. La primera fue el control PID digital. Esto nos permitía conocer las constantes que hemos utilizado en el proyecto. El segundo fue la realización del circuito con ayuda de Simulink y MATLAB. Utilizamos como base para realizar el control analógico. El último fue un circuito conversor que nos permitió controlar el motor DC con el núcleo STM32. Este circuito tomaba de 0 a 3.3 voltios y lo mapeaba para poder obtener voltajes entre 6 y -6 voltios. La etapa de potencia la probamos primero sin el motor conectado, le inyectamos una señal a la entrada del amplificador de potencia y medimos la salida con el osciloscopio. La idea era ver que la salida siguiera la entrada sin recortes ni saturación, porque teóricamente esta etapa se comporta como una ganancia unitaria, mientras el amplificador y los transistores están en la zona lineal. Luego conectamos el motor y repetimos la prueba verificando que la forma de la onda de la salida se mantuviera razonablemente parecida a la entrada, lo cual nos indicaría que el rango que íbamos a usar podíamos modelar la etapa de potencia con una ganancia cercana a uno. Como hicimos el acondicionamiento de niveles de voltaje en la versión digital. En la versión digital teníamos problemas de niveles. El DAC del núcleo solo puede entregar de 0 a 3.3 voltios, pero la planta necesita una señal de control aproximadamente de -6 a 6 voltios para mover el motor hacia ambos lados. Entonces lo que hicimos fue que en el código del PID digital trabajamos con una señal ideal en un rango de -6 a 6. Antes de mandarla al DAC la mapeamos linealmente a 0 y 44.095, que es el rango del DAC. Y en físico implementamos un circuito de acondicionamiento con amplificadores operacionales que toman de 0 a 3.3 del DAC y la escala para obtener de nuevo -6 a 6 de la entrada de la etapa de potencia. Con esto logramos que el controlador tenga el mismo rango de voltaje que el analógico, pero respetando las limitaciones del DAC. 6 y -6 voltios. Muestra el funcionamiento del sistema con el control analógico. Muestren tanto el segmento del indicador acoplado al eje del motor como la señal de voltaje de referencia del sensor del osciloscopio. No logramos obtener videos del movimiento. Muestra el movimiento del brazo del ventilador y la señal de voltaje del sensor del osciloscopio. No logramos obtener resultados convincentes para poder mostrar. Brevemente discutan los resultados obtenidos. Lograron el objetivo de control, necesitaron tunear sus controladores más allá del obtenido en MATLAB. De ser así, ¿cómo fue el proceso de tuneo? Tuvieron lo que esperaban, comparar la implementación y el desempeño de ambos controles analógico versus digital y con qué problemas se toparon cómo resolvieron. Los resultados que obtuvimos no fueron los esperados. El control analógico logró funcionar de manera eficiente. Tiene una gran cantidad de overshoot y tiempos muy altos de respuesta. Tuvo que ser tuneado de mejor manera, pero por la exposición de tiempo no pudimos. El control digital no logró funcionar. El problema con este fue causado por la necesidad de mapear los valores de salida del DAC debido al sistema de conversión que se utilizó. Como comentarios finales, en la simulación todo se veía bien, pero en la práctica aparecieron saturaciones, límites de voltaje, ruido y detalles de mapeo que afectaron bastante el desempeño. En el PID analógico fue más fácil de implementarlo, pero más tedioso a la hora de tunear porque implicaba cambiar resistencias y capacitores. En cambio, al PID digital queda más flexible en el código, pero más sensible en la parte del hardware, es decir, el DAC, acondicionamiento, rango de voltajes.